Yo quisiera que todos los asociados y distribuidores de Herbalife estuvieran conectados el día de hoy. Y si no, por favor, graben esta información, porque yo creo que es muy importante que ustedes sepan esta información y que sepan transmitirla, ¿verdad? Es una información veraz, es una información actualizada y yo creo que realmente nosotros como coaches del área de nutrición es muy importante que sepamos hablar correctamente acerca de la proteína, un macronutriente que se encuentra en muchos de los alimentos que comemos y que nuestro cuerpo los necesita. Y que además requerimos diferentes cantidades, ¿verdad? Debemos consumir diferentes calidades o diferentes, digamos, fuentes de proteína. Todas esas dudas que a veces tenemos y que nos metemos a internet a buscar información, bueno, a veces nos quedamos hasta con más dudas cuando nos metemos a internet. Yo tengo fuentes pues muy específicas, ¿verdad? De journals, de universidades, que a mí son fuentes que me dan muchísima confianza y que es donde yo siempre reviso la actualización de nuestro material. Nosotros tenemos productos de proteína y necesitamos saber cómo utilizarlos y verdaderamente cuándo utilizarlos o cuándo podemos utilizarlos para optimizar nuestra nutrición y para optimizar nuestra composición corporal. Sabemos que los macronutrientes son solamente 3, proteína, grasa y carbohidrato. Sabemos que los macronutrientes se comen en cantidades, pues digamos, sustancialmente grandes. No es como los micronutrientes que los necesitamos en muy pequeñas cantidades, sino que estos los necesitamos en cantidades más grandes, por eso se les llamó macronutrientes. Solamente son 3. Y estos son los responsables de aportar calorías a nuestro cuerpo. Calorías de proteína, calorías de grasa, calorías de carbohidratos. Así es que la proteína sí nos aporta calorías. La proteína es un macronutriente muy ocupado, por así decirlo. Es un macronutriente que nosotros siempre lo relacionamos con masa muscular, pero no se pueden imaginar ustedes la cantidad de actividades, la cantidad de acciones que tiene la proteína en nuestro organismo. Actúa desde el nivel celular, estructural. Toda célula de nuestro cuerpo necesita proteína para estar formada. Imagínense nada más. Desde ahí ya es una parte importantísima de nuestro cuerpo. La proteína nos ayuda a transportar. En la sangre sería imposible transportar, por ejemplo, el oxígeno, transportar algunas proteínas, transportar las grasas, si no fuera por la proteína. También, además de servir como medio de transporte, también sirve como medio enzimático. Las enzimas, si ustedes no se acuerdan, son, digamos, sustancias que desencadenan o abren reacciones bioquímicas, empiezan, detienen, dan reversa a cualquier reacción bioquímica del cuerpo. Entonces, las enzimas son sumamente importantes y precisamente las proteínas también ayudan a la aportación de enzimas. Las proteínas, además de actuar en nuestro sistema de transporte, en nuestras células a nivel celular, en nuestro músculo, también hay una función importantísima de la proteína, que es el sistema inmunológico. ¿Se acuerdan que el sistema inmunológico es el que nos defiende? Es el que todos los días debemos tenerlo en refuerzos, ¿verdad? Reforzado, porque en cualquier momento nos exponemos a bacterias, virus, parásitos, cualquier tipo de insecto que esté fuera de nuestro cuerpo, cualquier tipo de agente patógeno que pueda afectar a nuestro cuerpo, nosotros debemos tener esas defensas bien fuertes para poder resistir y evitar enfermarnos. Entonces, este sistema inmunológico es muy importante. Acuérdense que el sistema inmunológico se encuentra en todo el cuerpo, está formado por muchísimas células específicas, por ganglios, en nuestro intestino, la microflora, sabemos que es parte de nuestro sistema inmunológico. Todo este sistema inmunológico necesita de proteína para funcionar de manera adecuada. Imagínense qué importante es la proteína en nuestra alimentación. Y bueno, todo nuestro sistema, digamos, cardiovascular, nuestro sistema respiratorio, cada una de las células de estos sistemas tan importantes requieren de proteína. Cuando nosotros decimos que las proteínas aportan calorías a nuestro cuerpo, es cierto, aportan calorías. Sin embargo, la proteína es uno de los macronutrientes o es el macronutriente que más activo está en nuestro cuerpo, que más utilizamos y que no podemos vivir sin él. Nadie puede vivir sin proteína. Necesitamos aportar. Si tú no consumieras nada de proteína en un día, tú vas a tener menos determinada cantidad de gramos de proteína. Es decir, tú vas a utilizar como quiera aminoácidos. Los vas a agarrar de tu músculo, perdón, y los vas a utilizar. Entonces, si tú en un día determinado no comes proteína, no creas que no pasó nada. Te estás desgastando, te estás consumiendo a ti mismo. No hay ser humano sobre la tierra que no deba consumir proteína. Todos debemos consumir los 3 macronutrientes. Obviamente todos tenemos diferentes circunstancias y diferentes necesidades, pero es muy importante entender que la proteína es un macronutriente importantísimo y que además, si no lo aportamos nosotros, nos vamos a estar consumiendo
automáticamente. Más allá de la apariencia física de los músculos, es un componente importante de cada célula, ¿ok? Ya dijimos, ayuda a reparar tejidos, ayuda a fortalecer nuestro cuerpo. Otra función importante es las hormonas. Y como neurotransmisor a nivel de cerebro, a nivel neurológico, las proteínas tienen una función muy importante, los aminoácidos específicamente. Entonces, debemos entender que la proteína es un macronutriente muy importante que todos los días debemos ingerirlo para reponer la proteína que utilizamos día con día en la reparación celular, en el sistema inmunológico, en el transporte, en el sistema neurológico, en el sistema estructural de cada célula. Toda esa proteína que todos los días estamos utilizando, necesitamos reponerla. Entonces, podríamos pensar que hay una cantidad específica de proteína que podemos comer para mantener, digamos, estable la proteína en nuestro cuerpo y no consumirnos a nosotros mismos. Sin embargo, chicos, existen situaciones muy específicas en donde necesitamos aportarle un poquito más de proteína a nuestro cuerpo, no para quedarnos exactos, sino para seguir construyendo masa muscular. Entonces, cuando nosotros no consumimos proteína en un día, nada, tenemos un déficit. ¿Y lo vamos a tomar de dónde? De nuestros músculos. Vamos a consumir, vamos a comernos a nuestros músculos, convertirlos en aminoácidos para que sean utilizados por nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Qué pasa si comemos lo mismo que nos gastamos? Vamos a suponer que nos gastamos 40 gramos de proteína y comemos 40 gramos de proteína. Vamos a quedar exactos, ¿verdad? Vamos a quedar como quien dice tablas. Y entonces no vamos a estar construyendo nada nuevo, simplemente nos vamos a quedar con lo que tenemos, con lo que empezamos en el día. Hay circunstancias específicas en donde necesitamos aportar un poquito más para poder seguir construyendo en nuestro cuerpo. Principalmente hablamos de construcción muscular, de síntesis de músculo. Las proteínas tienen muchas funciones, pero hay 3 funciones que ustedes siempre deben recordar y deben repetir. El problema de sobrepeso y obesidad de nuestro país es enorme. Ahí tenemos un mercado tremendo y mucho trabajo que hacer con esta misión tan importante que tenemos de hacer a un mundo más feliz y más saludable. Bueno, ahí es un nicho importantísimo en donde tenemos que enfocarnos y saber orientar a las personas que quieren perder grasa y que quieren mejorar su composición corporal. Entonces, cuando nosotros consumimos suficiente proteína en cada uno de los alimentos del día, estamos ayudando a controlar el apetito. Acuérdense que la proteína es el macronutriente que tiene mayor control sobre la saciedad y el apetito, ¿verdad? Tiene mayor control en el apetito, ayudando a la persona a sentirse mucho más saciada, más que la grasa, más que el carbohidrato. Además, ayuda a fortalecer o acelerar el metabolismo. ¿Qué significa esto? Acuérdense que el metabolismo es la fábrica que está dentro de tu cuerpo, que todo el día está trabajando para que tu corazón palpite, para que tus riñones funcionen, para que tu intestino se mueva, para que tu cerebro también esté funcionando adecuadamente. Todas esas funciones que son autónomas, que tú no las estás ordenando, simplemente suceden en tu cuerpo, aún ahí sentado donde estás viéndome hablar, estás sentadito, no estás haciendo nada, tu metabolismo está actuando. Bueno, esa fábrica que tú tienes en tu interior, cuando consumes proteína, es más activa, hace más trabajo, requiere de más gasto de calorías. Cuando tú comes proteína, gastas más calorías, no nada más cuando la comes. Al comer proteína y construir músculo, el músculo es precisamente el detonador, digamos, o el estimulante del metabolismo. El músculo hace que tu cuerpo queme más calorías. Si tú tienes músculo en tu cuerpo suficiente, vas a estar continuamente con un metabolismo activo. Si tú no tienes suficiente músculo, si has perdido músculo, tienes más grasa, te sientes aguadito, tus bracitos flaquitos, tus piernitas flaquitas, muy seguramente tu metabolismo bajó y entonces vas a quemar menos calorías. Entonces, ya llevamos 2 factores importantísimos por los cuales, ¿verdad? Buenas razones para consumir proteína adecuada, en la cantidad adecuada, en cada momento del día. Y bueno, algo muy importante también es que la proteína, como macronutriente que tiene calorías, no causa aumentos o caídas drásticas de la glucosa, ¿ok? La proteína sí estimula a la insulina, pero la estimula de una manera mucho más baja de lo que le estimula el carbohidrato y la grasa, ¿ok? La proteína, digamos, es el macronutriente que menos estimula la insulina y que menos eleva la glucosa en sangre. Es más, existen algunos estudios en donde muestran que la proteína mantiene la glucosa en el mismo nivel
cuando estás comiendo solamente proteína, no comes carbohidratos, no comes grasas, mantienes la glucosa en el mismo nivel en donde se encontraba antes de que tú empezaras a comer. Los estudios lo han comprobado y sí hemos visto que cuando comes proteína hay una ligera elevación de insulina, lo cual es positivo porque la insulina es la que nos va a ayudar a guardar la proteína en el músculo para que hagamos crecer nuestro músculo o para promover lo que le llamamos síntesis muscular. Acuérdense que síntesis muscular, síntesis es construir, construcción, ¿ok? Síntesis muscular se lleva a cabo con la ayuda de la insulina, ¿verdad? Ligera elevación cuando comemos proteína. Sin embargo, la glucosa o el azúcar no se eleva en la sangre cuando nosotros consumimos proteína. Entonces, son situaciones o digamos son razones muy poderosas para que nosotros utilicemos este macronutriente en cada una de nuestras comidas en la cantidad adecuada. Nosotros tenemos productos de proteína y tenemos productos de muy alta calidad, chicos. 8 laboratorios a nivel mundial, enormes laboratorios, inversión de millones de dólares, simplemente para saber elegir. Nosotros sabemos elegir la mejor proteína, el mejor ingrediente, es decir, el sembradío de mayor calidad, el transporte a las manufactureras, la extracción, la combinación. Cada uno de estos pasos en el proceso de la manufactura de nuestros productos es de la más alta calidad con los más altos estándares de calidad. Eso no nos queda la menor duda. Quiero que ustedes identifiquen qué productos tenemos y qué calidad de producto, pero independientemente de la calidad, cuánto tiene de proteína cada uno de nuestros productos y cómo vas a aportarlo tú en tu programa de alimentación, cómo vas a integrarlo dentro de un programa de alimentación. Nuestra proteína en polvo es un polvo que nos ayuda a complementar la cantidad de proteína que cada uno tenemos, los requerimientos. 40 porciones te van a salir de un envase, ¿verdad? Del envase que tenemos 240 gramos, bueno, salen 40 porciones. Cada cuchara que nosotros tenemos medidora, ¿verdad? De la Herbalife, de la cuchara de Herbalife, la grande, cada cuchara tiene 5 gramos de proteína, ¿ok? Si tú le pones a tu batido 2 cucharadas de este suplemento, que es proteína en polvo, 5 gramos van a ser 10 gramos. Por 4, que cada gramo tiene 4 kilocalorías, son 40 calorías. Cuando nosotros contamos las calorías, a veces decimos, oye, pero si me está dando 40 calorías extras, ¿no será mucho? Para empezar, 40 calorías no son nada, es muy poquito. Pero cuando nosotros hablamos de calorías de proteína, es muy diferente que estar hablando de calorías de carbohidratos o de calorías de grasa. Dentro de tu cuerpo, las calorías de la proteína se consumen de manera muy distinta que las calorías de la grasa o las calorías del carbohidrato, ¿ok? Acuérdense que hay un estudio por ahí del doctor George Bray, en donde nos mostró que tuvo a un grupo de personas, él en un estudio que realizó, a un grupo de personas les dio 500 calorías extras de pura proteína. Estas personas aumentaron de peso, pero no aumentaron 1 gramo de grasa, aumentaron solamente masa muscular. Entonces, esto nos hace pensar que si nosotros aumentamos 500 calorías de carbohidratos o de grasas en nuestra alimentación, muy seguramente vamos a terminar con un exceso de depósito de grasa. ¿Ok? La proteína, por lo contrario, es un macronutriente muy activo que necesitamos, que utilizamos continuamente y que, pues, gracias a esa actividad que tiene, gracias a esas acciones tan importantes que tiene nuestro cuerpo, normalmente la utilizamos o la depositamos en forma de músculo para hacer crecer nuestra masa muscular. Nuestra proteína en polvo no tiene grasas trans. Esto es muy importante. Acuérdense que las grasas trans son grasas que se depositan en arterias y que pueden generar ateromas, pueden causar lesión vascular. No tenemos grasas trans en nuestra proteína. Nuestra proteína está compuesta por proteína de soya y proteína de suero de leche. En inglés, cuando tú combinas 2 proteínas, le llaman blend. En español podríamos traducirlo como mezcla, ¿ok? Cuando tú mezclas 2 proteínas, los estudios de investigación han mostrado un mejor resultado en la síntesis muscular que cuando comes una proteína aislada sola. La proteína de suero de leche es una proteína de muy alta calidad. Es una proteína que tiene aminoácidos de cadena ramificada. ¿Han oído hablar ustedes de los BCAA? Las personas que hacen deporte, que siempre están buscando los aminoácidos de cadenas ramificadas, son la leucina, isoleucina y valina principalmente. Bueno, la proteína de suero de leche contiene estos aminoácidos y es muy valiosa para la síntesis del músculo, para la construcción muscular. La isoleucina o la leucina, ambas, pero principalmente leucina,
es un aminoácido que detona la síntesis muscular. Es decir, para que tú puedas empezar a construir músculo, necesitas tener leucina en cantidad suficiente. Y nuestro whey protein nos da suficiente leucina para la síntesis muscular. Pero cuando nosotros la combinamos con la proteína de soya, los niveles de aminoácidos que vamos a tener en la sangre inmediatamente después de haberla ingerido van a variar. Los niveles de aminoácidos de la proteína de suero de leche van a elevarse rápidamente en la sangre, mientras que los aminoácidos de la proteína de soya se van a liberar más lentamente a lo largo del día. Y entonces tendremos aminoácidos suficientes en nuestra circulación, no nada más al principio, a la primera hora, sino hasta 3 horas después todavía tenemos aminoácidos de la soya dentro de nuestra circulación. Es cierto que el detonante es la leucina, pero la soya es alta en ácido glutámico, en glutamato, y en el ácido glutámico es uno de los aminoácidos, glutamina, y glutamina, no es ácido glutámico, L-glutamina. Y también la soya es rica en algunos otros aminoácidos que son esenciales para transportadores y para el estado de alerta, como el triptófano en nuestro cerebro. Entonces, L-glutamina, triptófano son para la soya y leucina, isoleucina y valina del whey protein. No se tienen que aprender los nombres de los aminoácidos. Lo más importante es entender que cuando nosotros hacemos una mezcla de dos proteínas, como la whey protein, que es de muy alta calidad, y la proteína de soya, que es de la más alta calidad de las proteínas vegetales, hacemos la mezcla de estas dos mejores proteínas, podremos tener en la sangre niveles adecuados de aminoácidos para la síntesis muscular y de aminoácidos para todas las demás funciones en nuestro cuerpo a lo largo de 180 minutos, que es lo mismo que 3 horas. ¿Ok? Lo más importante es que cuando mezclamos, se optimiza la utilización de aminoácidos a lo largo de las horas siguientes del consumo. A diferencia que si yo tomo nada más whey protein, por ejemplo, solamente tomo proteína de suero de leche, voy a tener un pico alto de aminoácidos, una bajada y se acabó. O por ejemplo, si tengo solamente soya, bueno, voy a tener una cantidad más estable y más continua a lo largo de 3 horas. Por lo pronto, los estudios han demostrado que cuando combinamos ambas, tenemos la optimización, es decir, es el resultado más óptimo del consumo de proteína como suplemento. Así es que yo creo que esta combinación que nosotros hacemos en las mañanas, cuando ponemos 2 cucharadas de Fórmula 1 y ponemos 2 cucharadas de PPP, estamos haciendo una mezcla perfecta para obtener los mejores beneficios de esta proteína que nos aportan nuestros productos Herbalife. Obviamente, 5 gramos por cucharada es excelente, porque generalmente con 2 cucharadas de PPP y 2 cucharadas de Fórmula 1 vamos a obtener aproximadamente 20 gramos de proteína. Y eso sí está muy bien documentado, chicos. Científicamente está comprobado que 20 gramos de proteína es la cantidad óptima que tu cuerpo necesita para sintetizar músculo o para formar músculo. ¿Ok? Aunque si tú me tomas 30 o 40 gramos, ya no va a haber mayor cantidad de formación. Probablemente aumente un 10%. Pero la óptima cantidad de proteína que tú debes consumir para síntesis muscular es 20 gramos de proteína, lo cual nos los va a dar 2 cucharadas de Fórmula 1 y 2 cucharadas de PPP. Obviamente, nuestro Fórmula 1, nuestro PPP nos dan aminoácidos esenciales, es decir, que tu cuerpo no produce y que tú necesitas consumir de fuentes externas. La verdad es que si lo comparamos con otras proteínas en el mercado, tenemos muy buen precio, un precio muy competitivo, pero sobre todo, chicos, la calidad. Existen N,000 cantidad de proteínas en el mercado y no sabemos de qué procedencia, qué procedencia tengan, no sabemos qué calidad tengan, no sabemos ni siquiera si están diciendo la verdad en su etiqueta. Nosotros sabemos que nuestro producto es de la más alta calidad, las semillas que utilizamos para obtener la soya, para obtener la proteína de la soya y el whey protein son de la mejor calidad que podamos tener en cualquier producto y definitivamente la manufactura, el transporte, las pruebas que hacemos para metales pesados, las pruebas que hacemos para la calidad de los ingredientes en crudo son increíblemente competitivas. Así es que podemos decir que tenemos los mejores productos de nutrición con la mejor calidad de proteína, tanto de suero de leche como de soya. La proteína aislada de leche, cuando tú separas las proteínas de la leche, generalmente vas a obtener caseína y whey protein, que le llamamos proteína de suero de leche, que es precisamente la proteína aislada de la leche. Cuando tú separas las proteínas, el 20% de estas proteínas van a ser de proteína aislada de leche o de proteína de suero de leche. El resto de las proteínas de la leche son la caseína, principalmente se dividen en estas dos. Muchos estudios han demostrado que esta proteína aislada de leche favorece la reparación y la reconstrucción o la construcción
del músculo después del ejercicio. Esto sí es sumamente importante, chicos. Todos los estudios que he estado revisando hablan del reposo y el ejercicio, el reposo y el ejercicio. Sí es cierto que en los jóvenes, el estar en reposo y comer suficiente proteína te puede ayudar a construir músculo. Desgraciadamente, por los sistemas hormonales, una vez que tú cumples 35, 37 años, ya no tienes la facilidad de construir músculo a menos que hagas ejercicio. El hacer ejercicio es darle hambre a tu músculo, es hacer que tu músculo tenga hambre. Si tú no haces que tu músculo tenga hambre, él no va a comer la proteína. Entonces, lo que tú estás haciendo al hacer ejercicio es estimulando precisamente todos estos sistemas para la síntesis muscular. Si tú no haces ejercicio, difícilmente vas a estar formando o produciendo músculo. Por eso es sumamente importante conjuntar siempre el ejercicio con una buena nutrición y un buen aporte de proteínas. Y no se diga si una persona ya tiene sarcopenia, ahorita vamos a hablar de eso, ya tiene una pérdida de masa muscular, es muy importante el ejercicio en estos casos. Entonces, podemos encontrar estas proteínas en lácteos y derivados y en algunos suplementos. La proteína aislada de leche generalmente se encuentra en la leche, ¿verdad? Pero muchas personas, si tú tomas la leche completa, estás tomando muchas calorías, estás tomando mucha grasa, estás tomando muchos carbohidratos. Cuando nosotros decimos que te estamos aportando en nuestro PPP o en nuestra proteína, en nuestro polvo de proteína, cuando te estamos aportando proteína de suero de leche, whey protein, estamos aportándote solamente la proteína, no te estamos aportando los azúcares, no te estamos aportando el resto de la caseína, no te estamos aportando las calorías de la grasa, es solamente las proteínas aisladas de la leche, ¿ok? Entonces, es muy importante que entendamos que cuando alguien llega contigo y te comenta que es alérgico o que es intolerante a la lactosa, es importante que sepas que la proteína aislada de leche puede traer residuos muy pequeños de lactosa y puede tener cierto efecto en estas personas que son totalmente intolerantes. Podemos probarlo, ¿verdad? Pero si la persona se siente distendida, le causa flatulencia y gases, muy probablemente está teniendo efectos secundarios por trazas de lactosa que puede tener nuestra proteína aislada de leche. Yo prefiero que si una persona es intolerante, mejor utilicemos proteína de soya, ¿verdad? Principalmente, para que no tenga esos efectos secundarios. Ahora, hay muchas personas que dicen que son intolerantes a la lactosa porque al tomar leche se distienden, pero la leche tiene muchos componentes, no nada más es lactosa. Y puede ser que alguno de los otros componentes sea el que verdaderamente, por ejemplo, puede ser la caseína. Muchas personas son alérgicas a la caseína y no pueden tomar leche porque se inflaman, se distienden, les causa gases, indigestión, pero no todos son alérgicos a la lactosa, por ejemplo. No todos son alérgicos o intolerantes a la proteína de suero de leche. Entonces, vale la pena que cuando una persona te diga que es intolerante a la lactosa, probemos esta proteína para ver qué efecto tiene dentro de su organismo. La proteína aislada de soya, por el contrario, viene de un origen vegetal, ¿verdad? No viene de origen animal, viene de origen vegetal, pero también no es toda la soya. Estamos hablando de la proteína que se saca o se extrae de la semillita de la soya, ¿verdad? Es una proteína de muy alta calidad. Sabemos que la soya es uno de los alimentos, pues, de mayor valor biológico porque contiene todos los aminoácidos esenciales, pero sobre todo es uno de los alimentos de mayor digestibilidad. Nuestro organismo la requiere para elaborar tejido muscular, hormonas. Obviamente la proteína de soya tiene tanta calidad como la proteína de suero de leche, como que la utilizamos también en todos nuestros batidos. Entonces, puede comprarse un polvo natural o con sabor, puede agregarse a la leche, a la fruta, a las sopas. Bueno, podemos comerla de diferentes formas, pero cuando nosotros consumimos la semilla como tal, acuérdense, estamos comiendo un poco más de calorías, estamos comiendo fibra, estamos comiendo carbohidratos, porque también la soya tiene carbohidratos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos comiendo la proteína aislada de soya en nuestro Fórmula 1, extraemos solamente la proteína de la semilla. Y entonces estamos aportando un suplemento que tiene solamente proteína y tiene una pequeña cantidad de carbohidratos, vitaminas, minerales, etcétera. En conclusión, chicos, es importante mezclar. La mezcla de ambas proteínas nos va a optimizar la síntesis muscular y la utilización de aminoácidos a lo largo de las siguientes 3 horas después de haber ingerido nuestro batido. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, acuérdense de la sarcopenia. Ahí vamos a hablar acerca de la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Por naturaleza, los humanos perdemos 1% de masa muscular por año. Esto es a partir de que dejamos de crecer. ¿Ok?
podemos darnos cuenta hasta los 40 años, entre los 30 y los 40, más o menos sentirnos bien, pero llegan los 40 y entonces te das cuenta que ya el glúteo se te cayó, ¿verdad? Por no decir las pompis se cayeron, las piernas se enflacaron, la espalda se encorvó, los brazos se enflacaron. Esta pérdida de masa muscular te va a quitar tono muscular y te va a quitar fuerza muscular, ¿ok? La piel se ve flácida. La piel se hace más flácida precisamente también por la pérdida de colágeno, la pérdida de proteína. Entonces, es muy importante que sepamos que esto va a suceder si nosotros no hacemos algo al respecto, ¿ok? Y el tiempo pasa rapidísimo, aunque ustedes no lo crean, nada más en un abrir y cerrar de ojo ya tiene 50 años. Entonces, es muy importante entender que nos conviene, por donde quiera que ustedes lo vean, tener una buena masa muscular a lo largo de los años. Aquí vemos en esta imagen de blanco y negro, en la parte de abajo, a una persona con sarcopenia. Toda la parte blanca es grasa. Si tú pierdes músculo, que es la parte oscura, va a sustituirse por algo. Generalmente se sustituye por grasa y entonces tienes una pierna aguadita, llena de celulitis, flácida, ¿verdad? Y obviamente con mucho menos fuerza que cuando tienes una buena musculatura. El levantarte de la silla, ¿cuántas personas en verdad de 40, 50 años ustedes han visto que tienen que agarrarse de la mesa y de la silla para poderse levantar? Porque ya no tienen la misma fuerza que solían tener antes. Entonces es muy importante entender que esto por naturaleza sucede. ¿De qué forma podemos nosotros prevenir la sarcopenia? Para empezar, la sarcopenia es un trastorno que ya existe actualmente en nuestras comunidades. Entre 20 y 40% de adultos mayores de 60 años, chicos, arriba de 60 años ya tienen sarcopenia. O sea, si tú tienes algún conocido o conocida arriba de 60 años, te vas a dar cuenta que su pierna está flaquita. Si tú la tocas de los brazos, se siente aguadito, ¿verdad? O lo tocas de la espalda, se siente el huesito, aunque el abdomen esté lleno de grasa, aunque estén con sobrepeso y obesidad. Entonces, es muy importante entender, en el centro tenemos sarcopenia. ¿Qué es sarcopenia? Pérdida de masa muscular. Hay dos factores importantes, si ustedes ven en la parte de arriba. Inactividad, que está en azul, y la falta de ingesta de proteínas o proteína desbalanceada. Es decir, no aportarle a tu cuerpo la proteína que necesita. Entonces, por un lado la actividad física, por otro lado la ingesta de proteína. La inactividad física viene por estilos de vida sedentarios, gente que trabaja sentado todo el día, un chofer, por ejemplo, de un taxi o de un camión, alguien en la oficina. Esa vida sedentaria hace que las personas estén inactivas. Y además, personas que pueden estar con alguna patología, una embolia. Es increíble, chicos, de verdad. Una persona arriba de 60 años, si la operan de la rodilla o si la van a operar de un codo, ¿verdad? Una cirugía sencillita es suficiente para que esa persona desarrolle sarcopenia en un lapso de un mes, 2 meses máximo. Es decir, si esa persona no le aporta a su cuerpo la cantidad de proteína que necesita, cualquier intervención menor, quirúrgica, por ejemplo, que vaya a estar en el hospital un par de días y luego vaya a estar encamado en casa o sentado, incapacitado, es suficiente para que una persona desarrolle sarcopenia, ¿ok? Muy importante que cuando tú tengas a un familiar, algún amigo, algún vecino que vaya a ser intervenido quirúrgicamente, enfocarnos mucho en su consumo de proteína. ¿Ok? Y por supuesto, ponerlo en actividad lo más pronto posible. Si le operaron una rodilla, bueno, ponerle unas pesitas, ¿verdad? A lo mejor unos botecitos de aloe de mango en las manos y que empiecen a hacer un poquito de movimiento diariamente con los brazos, aunque sus piernas las tengan inactivas. Pero la actividad debe ser constante y continua y ni siquiera por periodos cortos de tiempo debe de, pues, evitarse. A menos, obviamente, que la persona tenga una cirugía de columna y no se pueda mover. Pero sí, si la persona puede mover alguna parte del cuerpo, tratar de mantener a esa persona activa. ¿Qué nos da un mal balance de proteína? El no comer suficiente proteína y el no producir suficiente músculo. No vamos a producir músculo si no comemos suficiente proteína. Hay una serie de factores involucrados. Por ejemplo, los factores inflamatorios. Si están involucrados, también nos generan sarcopenia, favorecen la sarcopenia. Si no comes dietary intake, si no comes suficiente proteína, vas a generar sarcopenia. Si tienes una disfunción mitocondrial, ¿qué es la mitocondria? Es un organelo que está dentro de la célula, ¿ok? Esas mitocondrias se descomponen con la obesidad, con la diabetes, ¿ok? Si tú tienes una disfunción mitocondrial, también te va a favorecer la sarcopenia. Y si tú tienes resistencia a la insulina, también te va a favorecer la sarcopenia. ¿Quién tiene resistencia a la insulina? Los obesos y los diabéticos. Entonces, cuando hay obesidad
diabetes, ¿verdad? Síndrome metabólico, como lo vemos aquí en el lado derecho, bueno, sabemos que va a haber una propensión mayor a la sarcopenia. Cuando ya hay sarcopenia, también sucede porque las hormonas anabólicas del adulto están flat, es decir, cada vez son menores, cada vez tenemos menos hormonas anabólicas. ¿Qué son hormonas anabólicas? Como la testosterona en el hombre, la de hidroepiandrosterona, también es una hormona masculina, la hormona de crecimiento. Estas hormonas obviamente se van disminuyendo en nuestro cuerpo, son las hormonas encargadas de que tu cuerpo crezca, de que tu músculo crezca. Entonces, si las hormonas anabólicas están dormidas, tú no comes proteína o no haces ejercicio, de alguna manera vas a llegar a lograr este fenómeno conocido como sarcopenia, que a fin de cuentas te va a generar un metabolismo lento y un mayor acúmulo de grasa alrededor de tus órganos. Todo esto pues nos va a llevar a enfermedades propias del adulto mayor. Presión alta, colesterol, triglicéridos, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante, chicos, conclusión de todo esto de sarcopenia. No permitamos la pérdida de masa muscular. Hay que tratar de evitarlo a la medida de nuestras posibilidades, enfocados en la actividad física y enfocados en el consumo adecuado de proteína diaria. ¿Cuánta proteína vamos a consumir? Siempre es la pregunta que nos hacemos continuamente, pero sabemos que hay una respuesta corta, es decir, una respuesta práctica. Acuérdense, el doctor Hiver esto nos los enseñó. 75 gramos si eres mujer, no menos, es lo mínimo que puedes consumir. Y si eres hombre, 100 gramos, ¿ok? Si eres mujer, 75, si eres hombre, 100 gramos. Hay una forma más específica de saber cuánta proteína necesita tu cuerpo. Y esta forma específica es precisamente 2 gramos por kilogramo de tejido magro, ¿ok? Es decir, 2 gramos de proteína por kilogramo de tejido libre de grasa. ¿Cómo determinas los kilogramos de tejido libre de grasa? Con tu báscula hombro, ¿ok? Muy importante. Yo sé que la báscula a veces te da el porcentaje de grasa. Es muy fácil obtenerlo en kilos. Solamente dices, el peso total es el 100%, tanto porcentaje de grasa, ¿qué peso es? Y entonces lo conviertes en kilos. Es una regla simple del 3. Pero una vez que tú tengas los kilos de grasa que tiene tu cuerpo, se lo rebajas al peso total, porque todo lo demás que no es grasa es el tejido magro. El tejido magro es todo lo que tú pesas menos la grasa. ¿Ok? Entonces, 2 por el tejido magro te da la cantidad de kilos de proteína, de gramos de proteína que tú debes consumir. Por ejemplo, yo tengo aproximadamente, vamos a pensar como unos 50, no, como unos 46, 45 kilos de tejido magro. 45 kilos de tejido magro. Más o menos. 45 kilos de tejido magro. Entonces, por 2 son 90. Mínimo yo debo consumir 90 gramos de proteína al día. ¿Cómo voy a obtenerlos? Debo de consumir, fíjense, si yo quiero sintetizar músculo, porque tenga pérdida de masa muscular, porque esté muy flaca, porque mi pierna me esté enflacando, mis pompis estén cayendo, si yo estoy enfocada en sintetizar músculo, yo debo de consumir por lo menos 90 gramos. Yo dividiría en 5 tomas, 20, 20, 20, 20 y 20, ¿ok? Más o menos 100 gramos. 20 en cada toma, ¿verdad? Empezando mi mañana con mis 2 de Fórmula 1 y mis 2 de PPP. A media tarde, después de mi ejercicio, me puedo tomar mi Reveal Strength, que me da 25. En la noche me vuelvo a tomar otro batido de 20 gramos. Y en la tarde me puedo comer una porción de carne, pollo, pescado, ¿verdad? Mariscos, aproximadamente 150 gramos para que me den 35 gramos de proteína, ¿verdad? Otras formas de complementar mi proteína durante el día es mi bebida de punch, que 2 cucharadas me dan 15 gramos. A veces le pongo hasta una cucharada extra de PPP para lograr los 20 gramos. Ya dijimos, 20 gramos son los necesarios para la síntesis del músculo, ¿ok? Entonces, bien clarito, yo creo que todo esto ustedes pueden no nada más reconocerlo, sino también repetirlo. La combinación de varias proteínas de calidad, como la whey protein y la proteína de soya, o la proteína de suero de leche y la proteína de soya, tienen mejor resultado biológicamente hablando, fisiológicamente hablando, cuando se comen juntas. Número 2, por lo menos consumir 20 gramos. Doctora, ¿qué pasa si como solamente Fórmula 1? Me tomo 4 cucharadas de Fórmula 1 para lograr aproximadamente 20 gramos. No pasa nada. Vas a tener una liberación más lenta, digamos, más baja de aminoácidos, pero más continua y constante. No pasa nada. Lo ideal es combinar ambas proteínas, ¿ok? Y, ¿qué más? Si eso es una cosa muy importante. La otra,
La pérdida de masa muscular hay que evitarla a toda costa, ¿verdad? No nos conviene. Yo creo que el envejecimiento de una persona se da por un proceso inflamatorio, ¿verdad? Que nos lleva a ser mucho más sensible a muchas enfermedades, pero también favorece sarcopenia. ¿Cómo vamos a evitar la sarcopenia? No hay forma de evitarla ya siendo adulto mayor, si no haces ejercicio y comes suficiente proteína, ¿ok? Ya dijimos, los hombres no menos de 100 gramos, las mujeres no menos de 75 gramos. ¿Qué más? Como para cerrar esto, apoyémonos en nuestro polvo de proteína, que tenemos la gran fortuna de que es solamente proteína, no tiene carbohidratos, no tiene grasas, ¿verdad? No tiene ni sabor, no va a afectar el sabor de nuestros batidos y nos podemos apoyar porque podemos tomarlo en la mañana, podemos tomarlo a media mañana como snack, podemos tomarlo en la tarde, incluso podemos tomarlo con nuestra bebida de sabor ponche a media tarde como snack y tomarlo como cena. Digo, tomarlo durante la noche, ¿verdad? A lo mejor con un platito de berries o de frutillas rojas, ¿verdad? Que nos ayuden a complementar nuestra cena. Pero muy, muy importante entender que en cualquier hora del día la proteína de polvo nos ayuda a completar la cantidad de proteína que nuestro cuerpo necesita. A lo mejor en algún momento tú tuviste la oportunidad de desayunarte el batido, pero por alguna razón en la tarde no consumiste suficiente proteína porque te comiste una ensalada que no tenía pollo, que no tenía pescado, que no tenía camarones, una ensalada de puros vegetales. Y te falta la proteína. Acuérdense que yo cuando me siento a la mesa siempre me pregunto, ¿dónde está la proteína? Primero mi proteína. Proteína es primero. ¿Qué voy a comer de proteína? ¿Ok? Entonces, si yo tengo una reunión y solamente me dan una ensalada con muchas verduras de muchos colores, me está faltando la proteína. Entonces, tomar un batido es la forma óptima de completar mis gramos de proteína que necesito diariamente. ¿Ok? Si yo dejo de comer proteína un día, voy a estar empezando el consumo o el breakdown, le llamamos en inglés, de la proteína. Es decir, lo contrario a la síntesis, empieza a degradarse, empieza a descomponerse, empiezan a formarse aminoácidos simples y se empiezan a ir a la circulación. Y entonces empezamos a perder masa muscular. Tan importante es mantener la masa muscular o ganar masa muscular como perder la grasa intraabdominal. Tan importante, ¿ok? Así de importante es la proteína, así de importante es tu músculo y así de importante es todo tu sistema que requiere precisamente de los aminoácidos esenciales que te aportan tanto la proteína de soya como la proteína aislada del suero de leche.